Bueno, aquí estamos en la sala de la iglesia Vida Eterna de Tibás, que es donde estamos reuniéndonos presencialmente. Comenzamos hoy y queremos invitarlos a ustedes para que vengan y nos acompañen. La cita es en San Juan de Tibás, de Pizza Hut del centro de Tibás, que es el centro comercial, 400 metros al oeste y 25 al sur. En Iglesia Vida Eterna. 2:30, Escuela Dominical, 3:30, servicio de adoración. Venga y invite a otros. Juntos vamos a alabar al Señor, poder vernos presencialmente, compartir, tener compañerismo. Dios lo bendiga. La lección de hoy se titula Un mejor acceso. El texto es Hebreos 4:14 al 5:14 y la parte que vamos a estar viendo esta tarde es el enfoque es Hebreos 4:14 al 5:6. Y el versículo clave, 1 Timoteo 2:5, digámoslo todos juntos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Otra vez, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La aplicación de la lección de hoy es que el estudiante reconocerá que las oraciones por medio de la intercesión de Jesús son mayores que las de los sacerdotes humanos. Entonces la lectura devocional, Apocalipsis 1 del 1 al 6. Y nosotros entonces debemos recordar que hoy nosotros tenemos mucho mejor una relación. En el Antiguo Testamento habían oraciones que ellos podían pronunciar, especialmente los salmos, habían salmos que eran oraciones, pero ellos podían también orar, pedirle a Dios, pero no era igual que nosotros, porque ellos no tenían ellos no tenían el Espíritu Santo adentro. Ahora, para que nosotros pudiéramos tener el Espíritu Santo adentro, Jesucristo tenía que cumplir el Evangelio. O sea, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo tenía que llevarse a cabo. Entonces fue cuando en su resurrección Jesucristo sopló y dijo, recibid el Espíritu. Fue cuando entonces los discípulos recibieron el Espíritu. Ahora, de ahí en adelante, nosotros al recibir a Jesucristo como Salvador personal, ya el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero antes de eso no podía pasar. Entonces, en el Antiguo Testamento, ellos sí oraban. Y era una oración que Dios escuchaba, pero no era igual, porque nosotros hoy tenemos la oración, tenemos a Jesucristo intercediendo por nosotros. Entonces el primer punto de la lección de hoy se encuentra en Hebreos capítulo 4. Dice el versículo 14, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, el primer punto de la lección de hoy es que Jesús inspira perseverancia. O sea, Él inspira que nosotros podamos estar constantemente orando. Porque nosotros hoy tenemos un sumo sacerdote. El sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdote según el orden levítico llegó hasta Jesucristo. Bueno, llegó hasta Juan. Y entonces Jesucristo en su bautismo asumió la ley y los profetas, vivió la ley y los profetas, cumplió la ley y los profetas y lo clavó en la cruz. Entonces, a partir de su bautismo, Jesucristo se constituyó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdote era el representante legal del estado espiritual de la nación. Entonces, cuando Jesucristo asumió el papel de sumo sacerdote, Él está legalmente viviendo la ley, Él está cumpliendo la ley como representante legal de Israel. Entonces él vivió la ley, cumplió la ley y la clavó en la cruz. Y ahora entonces dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea que Él llegó antes de nosotros, ya Él está allá, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora, ¿qué es la profesión? Está hablando de nuestra profesión de fe,
Está hablando de que nosotros, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, a partir de ese momento nosotros entonces tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Inclusive dicen Romanos que cuando nosotros no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos dice cómo orar. Entonces nosotros tenemos al Espíritu Santo acá porque nosotros tenemos a Jesucristo en nosotros. Y Él es el sumo sacerdote y Él llegó antes de nosotros, y ahí está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Ahora entonces dice el escritor a los Hebreos, retengamos nuestra profesión. O sea, nosotros debemos tener la costumbre de estar orando. Yo creo que este es un problema de muchos cristianos, no leen la Biblia y no oran, ¿verdad? Entonces es una gran falta. Hay mucha gente que ya son creyentes, ya tienen tiempo de haber aceptado al Señor, pero me dicen, estoy frío, hermano. Estoy frío. Invariablemente yo les digo, dígame una cosa, ¿está leyendo la Biblia? ¿Está orando? No. Pero no sé por qué estoy frío. Entonces hay que retener la profesión. Hay que pasar tiempo con el Señor en su palabra. Hay que orar. Entonces nosotros, ahora que tenemos a Jesucristo intercediendo por nosotros, con mucho más razón, si en el Antiguo Testamento encontramos esas oraciones tan largas y tan buenas y tan rimbombantes, que por cierto que a los fariseos les encantaba orar esas oraciones, ¿verdad? Oh Dios, Padre de Abraham, Padre de Isaac, Padre de Jacob. Y entonces se paraban en las esquinas a orar así, ¿verdad? Para que todo el mundo pudiera verlos, que ellos eran muy elocuentes y muy que alababan a Dios y muy espirituales. Y Jesucristo los acusó de hipócritas. No hay peor carnal que el que se cree espiritual, ¿verdad? Porque el que realmente es espiritual sabe que le falta mucho. Y entonces nosotros necesitamos retener nuestra profesión. Ahora, el segundo punto que vamos a estar viendo es el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pensemos en los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. O sea, el sumo sacerdote, según el orden de Leví, Aarón y su descendencia, ellos eran pecadores, igual que nosotros. De hecho, el sumo sacerdote, antes de poder ofrecer sacrificio por el pueblo, tenía que ofrecer sacrificio por sí y por su familia. Entonces, nosotros ahora no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque el sumo sacerdote, según el orden de Leví, él era pecador igual que nosotros. Pero nosotros ahora, aunque tenemos un sumo sacerdote que es el Hijo de Dios, sin embargo, él sí puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque él ya pasó por ahí, ya él pasó por donde nosotros estamos pasando. Dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, como Jesucristo aquí en la carne, Dios en la carne, Él pasó por esto, Él fue tentado. Ahora, mucha gente piensa en la tentación de Jesús, que Él fue tentado cuando fue bautizado, ¿verdad? Que fue llevado al desierto y que el diablo lo tentó. Sí, esa fue la primera vez. Pero después, a través de todo su ministerio, ¿verdad? Encontramos muchas veces donde los fariseos, los saduceos, los escribas llegaban donde él, y entonces la Biblia dice, y esto decían para tentarlo. Entonces él pasó por la tentación durante toda la vida. No hay ninguna tentación que nosotros no hayamos que Jesucristo no haya pasado antes. Cualquier cosa que nosotros pasemos, ya Jesucristo lo pasó. Ahora hay una diferencia, él no era pecador. Entonces nosotros tenemos esa desventaja, porque nosotros tenemos la carne y en la carne habita el pecado, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, la carne no se convirtió. La carne sigue siendo carne y tiene un destino bajo tierra, pero vamos a tener un nuevo cuerpo cuando Cristo viene, amén. Y eso entonces, pero ahora, anoche dormí con el enemigo, y bueno, ya no puedo decir ya no es Noemi, porque Noemi ya está con el Señor, pero no estoy hablando de mi esposa, no estoy hablando de que dormí con el enemigo, mi esposa, estoy hablando de mi carne. Mi carne, anoche dormí con mi carne. Y cuando me levanté esta mañana, ¿cómo estaba mi carne? Muy bien, gracias, y con ganas de seguir molestando.
Y seguir, entonces dice Santiago que muchas veces inclusive nosotros no somos tentados por el tentador, sino que somos tentados de nuestra propia concupiscencia, porque nosotros seguimos siendo pecadores, pecadores redimidos, pecadores salvados. Pero Él, Jesucristo, no nació pecador, porque su padre no era José. José era su padre legal, su padre de derecho, pero no de hecho, sino que Dios hizo que María, siendo virgen, concibiera, y entonces Jesucristo es hijo de Dios. Ahora, Jesucristo no es una nueva creación. En Gálatas capítulo 4 se nos dice que nació de mujer. O sea, él no es una nueva creación, pero no es hijo de Adán. Es hijo de Eva, por decirlo así. Es hijo de la mujer, pero no del hombre. Pero Él se llama a sí mismo hijo del hombre, en el sentido que Él es el segundo hombre, el hombre sin pecado. Adán fue el primero y Él es el segundo, pero en todo tiene la preeminencia, tiene la primacía, pero él usa el término que hijo del hombre. Así que Él nació sin pecado, y cuando fue tentado tampoco pecó, sino que Él salió victorioso de esa situación. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces podemos acercarnos confiadamente. El trono de la gracia es el trono de Dios a través de Jesucristo. Es el trono de la gracia. Nosotros tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo, porque Él está allí sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Como Él ya pasó todo lo que nosotros pasamos, y Él ahora está victorioso sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros. Acerquémonos pues confiadamente. Hagámoslo con toda confianza, no tengamos miedo. A veces oigo decirle a la gente, ay hermano, pero ¿cómo voy yo a orar si yo soy pecador? Y la respuesta es, sí, claro que usted es pecador, yo también soy pecador. Podemos llegar a Dios a través de Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces Jesucristo es el mediador, y nosotros tenemos acceso libre. Tenemos la entrada franca al trono de Dios a través de la gracia. Gracia que es un regalo que no merecemos. Y se hizo posible porque Jesucristo pagó el precio. Se hizo posible porque Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El trono de la gracia es el trono de Dios, donde Jesucristo está intercediendo por nosotros. Luego sigue diciendo, para alcanzar misericordia. Recordemos, hermanos, que toda la misericordia de Dios se encuentra en Jesucristo. A veces oímos a la gente diciendo, ten misericordia de mí. Inclusive creo que es una oración de los católicos, ¿verdad? Ten misericordia de mí. No, ya Dios tuvo misericordia. No tenemos que pedirle misericordia. Pero debemos recordar que toda la misericordia de Dios se encuentra en Jesucristo. Quien rechaza a Jesucristo está rechazando la misericordia de Dios y se somete a la justicia de Dios. Ahora, la justicia de Dios ya se hizo sobre su Hijo. Ahí se cumplió. La justicia de Dios se cumplió en Jesucristo. Pero quien rechaza esa justicia, quien rechaza la justicia de Dios a través de Jesucristo, entonces lo que queda es la ira de Dios. Lo que queda es las consecuencias del pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, con toda confianza, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces está diciendo aquí el escritor a los hebreos, hagámoslo confiadamente, hagámoslo con confianza, como cuando nosotros llegamos, por ejemplo, cuando los hijos, cuando están pequeños, ya están grandes, entonces ya muchas veces ya no. Pero cuando están pequeños, entonces llegan, papito, hácheme. Y recuerdo cuando
Cuando nosotros fuimos a estudiar a Florida, Evelyn tenía año 8 meses. Y entonces ahí en el aeropuerto de Miami eran esas caminatas largas. Y Noemi y yo íbamos con un montón de cosas en las manos, en los brazos. Y ella tenía que caminar. Bueno, ya Evelyncita se cansó y entonces se sentó ahí en medio pasillo. Papi, áshime. Y el problema es que ya yo tenía los brazos llenos con todas las cosas que traíamos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que, si mal no recuerdo, pasó un buen samaritano que me cogió las cosas que yo llevaba para que yo pudiera alzar a Evelyn. Entonces, nosotros ahora, y nuestros hijos cuando están pequeños nos piden, ahora lo que tengo son dos perritos salchicha, que son más chineados, y entonces a ellos les encanta. Yo a ratos durante el día yo tengo que estarme sentando en un sillón y poner los pies en alto por la circulación. Y ellos son felices cuando yo llego ahí al sillón y yo me siento, de una vez se tira uno por cada lado, se me tira, se me montan aquí y entonces ahí están conmigo y ahí se ponen a dormir y a veces hasta a roncar. Aunque no lo crean, los perros roncan. Y entonces ahí están felices mientras yo estoy con los pies en alto. Y cuando ya me tengo que levantar, bueno, hijitos, bueno, chiquitos, ya me tengo que levantar, papi tiene que ir a trabajar, me hacen Esos son los chineados de la casa ahora, porque ya nuestros hijos ya todos están grandes, ya tenemos nietos y hasta bisnietos. Con confianza, con esa misma confianza, podemos acercarnos cuando nuestros hijos eran pequeños, cuando nosotros éramos pequeños. Llegamos donde el abuelo, la abuela, llegamos donde papá, mamá, llegamos a pedir que nos alzaran. Y qué lindo, ¿verdad? Estar en la rodilla ahí. Y esa es la confianza que nosotros tenemos ahora. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos ahora al tercer punto de la lección, que se encuentra en Hebreos capítulo 5, comenzando con el versículo 1, donde dice que Jesús intercede perfectamente. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, o sea, según el orden de Leví, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Quiero explicar la diferencia entre el sumo sacerdote y el sacerdote. El sacerdote era para ofrecer sacrificios y ofrendas para las familias y para los individuos. El sumo sacerdote era solamente por el pueblo, por la nación. Entonces, una de las cosas el papel del sumo sacerdote todos los días era atender el altar del incienso. Él era el que tenía que estar viendo que el altar del incienso tuviera siempre carbones encendidos y siempre tuviera incienso, porque ese incienso que estaba delante del velo y el incienso traspasaba el velo. Entonces detrás del velo es el lugar santísimo donde estaba el arca del testimonio, que representa el trono de Dios. Yo estoy convencido que el trono de Dios en el cielo es el arca del testimonio en el cielo original, porque lo que Moisés hizo fue una copia. Entonces, a través del velo pasaban el aroma del incienso, y eso era un papel que el sumo sacerdote tenía que estar haciendo todos los días. Pero en cuanto al pueblo se refiere, solamente una vez al año podía entrar al lugar santísimo y tenía que cambiarse de vestimenta, porque él andaba vestido de colores. Y recuerdan cuando andaba con las campanas. Las campanas estaban una campana, una granada, una campana, una granada. Cuando el sumo sacerdote caminaba, entonces sonaban las granadas. Y esto era, no sé si hay alguien buscando ahí, Walter, me pareció, tal vez me equivoqué. Entonces el sumo sacerdote caminaba, estaba llamando la atención a las granadas. Ahora, ¿qué representan las granadas? Representan pecado. Yo estoy convencido que el fruto que Eva comió y que después le dio de comer a su marido era una granada. Entonces las granadas que estaban en el fleco del borde del vestido del sumo sacerdote
estaban ahí todos los días menos uno. En el Yom Kippur, en el día de expiación, él vestía blanco. Entonces no habían colores, no habían campanas, sino que él vestía blanco. Ofrecía primeramente sacrificio por sí, por su familia, y luego era cuando cogía los dos machos cabríos, ¿recuerdan? Y entonces uno confesaba los pecados sobre los dos, uno era soltado al desierto y el otro era sacrificado. Y la sangre entonces se llevaba y con eso esparcía todos los utensilios. Era la primera vez, la única vez en todo el año en que entraba sangre en el lugar santo, ese Yom Kippur, y entonces purificaba los muebles y entraba detrás del velo y lo aplicaba al propiciatorio. Entonces ese día Dios estaba mirando a través de los dos querubines, que eran los dos testigos, estaban viendo hacia adentro y estaban viendo dentro del arca. Y dentro del arca lo que estaban eran los 10 mandamientos. Ahora, la ley había sido quebrantada por Israel. Entonces, todos los días del año menos uno, ellos estaban viendo a Israel en pecado. Y así aparecía en pecado. De hecho, el sumo sacerdote era responsable, y lo que a él lo salvaba de que Dios cometiera la justicia contra él y lo matara, era un cinto de oro aquí alrededor, donde proclamaba santidad a Jehová. Entonces, un día, él entraba y aplicaba la sangre al propiciatorio. Y ese día, entonces Dios, a través de los dos querubines, los dos testigos, está mirando dentro del arca, está viendo la ley que ha sido quebrantada, pero a través de la sangre. A través de la sangre. Y ese día, entonces Israel, típicamente hablando, aparece sin pecado. Volviendo entonces ahora a Hebreos 5:1, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Entonces él, el sumo sacerdote, según el orden de Leví, ya él también estaba en las mismas. Él era pecador igual que a todos los demás. Él no podía condenarlos a ellos, él también. Entonces que él tenía que mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Versículo 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces él tenía que ofrecer primeramente sacrificio por sí, y luego ofrecía sacrificio por el pueblo. Versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, nadie decía, yo quiero ser sumo sacerdote. Nadie toma esto, sino que Dios lo llama, Dios lo nombra, igual que los siervos hoy. Ahora, yo creo que hay algunos allá afuera que Dios no los llamó, ¿verdad? Pero de eso no se trata, hay que ser llamado. Esto no es algo que uno dice, bueno, qué bonito, yo quiero ser pastor. Ahora, dice Pablo que eso está bien siempre y cuando sea un llamado del Señor. Entonces, es algo bueno cuando quiere ser llamado. Yo recuerdo cuando yo tenía 15 años de edad y yo andaba mal. De hecho, Dios me rescató porque papi tenía que ir a Estados Unidos a visitar iglesias. Entonces me hizo literalmente arrancado de aquí, arrancado de mis juntas, arrancado de mis amistades, mis asociaciones. Yo hubiera seguido mal, probablemente termino en la cárcel. Iba mal. Y entonces llegué allá y Dios comenzó a trabajar en mí en una campaña. Entonces, un domingo en la noche pasé al frente para rendirle mi vida al Señor. Ya había aceptado a Cristo como Salvador, pero Él ya no era mi Señor. Y entonces me rendí al Señor para que Él pudiera usarme. Me rendí completamente. Eso fue un domingo. Y comenzó Dios a trabajar en mí. Y ese deseo de predicar. Papi estaba arreglando el carro juntamente con otro pastor que había sido mi pastor cuando yo era niño. Y entonces yo llegué donde ellos, no había dormido. Llegué donde ellos y les dije, ¿qué se siente
¿Cómo sabe uno si Dios lo está llamando a predicar? Y entonces, bueno, no me contestaron la pregunta, sino que me dijeron, bueno, ¿y usted qué siente? ¿Verdad? Porque si le dicen a uno, bueno, yo sentí esto, entonces uno podría decir, sí, yo siento lo mismo. Entonces, no se trata de eso, sino que sea genuino. Y entonces me dice el pastor, hermano Crawford, ya está con el Señor igual que papi. Me dice, ¿y usted qué siente? Le digo, bueno, tengo ganas de predicar y de ganar almas al Señor. Y entonces me dice él, ¿y qué cree que siento yo? Y yo me enojé y le digo, ¿yo qué sé? Pero no estaba seguro. Sin embargo, esa noche pasé otra vez al frente y entonces cuando estaba ahí arrodillado en el altar, vino el pastor otra vez y me dijo, Walter, ¿cuál es su decisión? Y entonces yo le dije, bueno, yo quiero consagrar mi vida al Señor. Y me dice, bueno, eso está muy bien, Walter, pero no fue eso lo que usted hizo el domingo en la noche. Y entonces le dije yo, sí. Y me dice, ¿y no será que hay algo más? Y entonces le dije yo, bueno, yo no estoy seguro si Dios me está llamando a predicar. Le dije yo no estoy seguro si Dios me está llamando a predicar. Entonces él, muy sabio, me dijo, ¿y si así fuera, cuál sería su respuesta? Y entonces yo le dije a él, no, yo feliz, yo acepto el llamado, pero no estoy seguro. Él se paró y entonces le dijo a todo el mundo, Dios está llamando a Walter a predicar, y él dice que sí. Él estaba más seguro que yo. Y entonces el día siguiente, todavía estaban haciendo los últimos arreglos en el carro, ya salíamos, ese día salíamos en viaje. Había que estar el domingo en Texas, eso fue en California. Había que estar el domingo en Texas, que comenzaba la campaña de papi, una campaña de papi ahí en la frontera con los mexicanos. Y entonces este hermano me dijo, Walter, usted tiene que predicar esta noche su primer sermón en mi iglesia. Bueno, imagínense qué susto. Y entonces le dije yo, hermano Crawford, no puedo porque hoy mismo salimos para Texas. Y era cierto. Pero yo dije, pero no me salvé porque cuando llegamos allá a Texas, papi felicísimo, ¿verdad? Entonces llega y con la lengua al hombro, ¿verdad? Entonces tira afuera que su hijo se había rendido a predicar. Y entonces él y el pastor misionero allá, el hermano Larry Romero, que también está con el Señor, entonces ellos confabularon y el lunes de la segunda semana de la campaña yo tenía que predicar. Bueno, no me salvé. Y yo dije, bueno, si no hay ninguna decisión, ya yo sé que Dios no me llamó y no vuelvo a predicar. Claro, ahora yo sé que hay muchos sermones que uno predica que no hay ninguna decisión pública, ¿verdad? Pero yo estaba tan desconfiado y tan inseguro que yo dije, si no hay ninguna. Bueno, esa noche hubo 5 profesiones de fe, por la gloria de Dios. Lo que no estoy seguro es si fue por el sermón que yo prediqué o por el segundo sermón que predicó el pastor en la invitación después. Ok. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así que tampoco Cristo, versículo 5, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pero es un sumo sacerdote que nos entiende, porque Él no pecó, pero sí fue tentado. Entonces Él intercede por nosotros, y nosotros, por lo tanto, con toda gracia y con toda misericordia, necesitamos acercarnos al trono de la gracia para saber que Él está pronto a contestarnos. Él está pronto a acceder a lo que nosotros pedimos. Cuando nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad, que sea conforme a tu santa y divina voluntad.
Entonces eso es lo que vamos a recibir. Y el Señor nos va a contestar. Podemos ver las respuestas. El hecho de que estemos aquí reunidos hoy es una respuesta. Estamos empezando con 4. Ustedes 3 y yo. Pero estamos empezando. Y oramos para que otros también vengan. Y que sigamos adelante. El asunto es arrancar, empezar. Ya, hermanos, yo les cuento, como misionero, plantando iglesias, a mí me ha tocado más de una vez, está mi familia, y 1 o 2, en ese entonces contaba con ellos, ¿verdad? Porque estaban los hijos pequeños, entonces eran los 3 hijos y nosotros 2, éramos 5, entonces teníamos 5 de asistencia, todos los domingos había 5 de asistencia, ¿verdad? Que era mi familia. Y entonces otros que iban llegando poco a poco. Cuando yo cogí la iglesia de Hebrón en el año 70, y ahí muchas veces habían domingos en la mañana, habían 10, 15, si acaso 25, pero 25, de esos 25, 20 eran niños. Y en la noche, muchas veces era mi familia y 2 o 3 más. Pero Dios nos bendijo. Y así empieza muchas veces. Y nosotros aquí prácticamente estamos empezando de nuevo, ¿verdad? Y gracias a Dios por cada uno de ustedes. Entonces, puestos de pie, vamos a tener una palabra de oración para despedir la escuela dominical y tener un breve receso para seguir con el servicio de adoración. El tema del sermón esta tarde es la obra del Espíritu Santo en el creyente y su resultado. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Vamos a Efesios capítulo 2. Vamos a estar buscando algunos versículos acá. Efesios capítulo 2 y el versículo 1. Encontramos primeramente el nuevo nacimiento. Dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros venimos a este mundo, nuestro espíritu está muerto. Eso lo sacamos de Adán. Cuando Adán pecó, él murió. Y por cuanto él pecó, pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando nosotros venimos aquí al mundo, nosotros somos pecadores y el espíritu está muerto. Y dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a Juan capítulo 3, vamos a la conversación de Jesús con Nicodemo. En Juan capítulo 3, comenzando con el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. En otras palabras, él era miembro del Sanedrín, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Ahora creemos que él vino a Jesús de noche
porque no quería que los compañeros lo vieran, ¿verdad? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, Nicodemo tampoco lo entendió. Entonces Nicodemo pregunta en el versículo 4 y dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Está hablando de un segundo nacimiento físico. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está hablando de dos nacimientos diferentes. El nacimiento de agua es el nacimiento de mamá, es el nacimiento físico, ¿verdad? Cuando nace la criatura, entonces viene en medio de agua. Además de eso, somos un gran porcentaje de agua, del cuerpo humano. Entonces a ese se le llama el nacimiento de agua. Se llama aquí en Juan y también en Primera de Juan lo menciona. De cierto te digo que el que no naciere de agua, que es el nacimiento natural, el nacimiento de mamá, y del Espíritu, es un segundo nacimiento, pero es un segundo nacimiento diferente, de otra índole, no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, la relación del hombre con Dios ocurre en el momento del nacimiento. Cuando nace de nuevo, cuando acepta a Cristo como Salvador personal, en ese momento su espíritu estaba muerto en delitos y pecados. El Espíritu Santo viene, primeramente lo redarguye, lo acusa de que es pecador, reconoce que es pecador, se arrepiente, acepta a Cristo como Salvador personal. En otras palabras, confía que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por él, fue suficiente. Entonces el Espíritu Santo viene al espíritu del hombre que estaba muerto, le da vida. Ahora, no solamente le da vida, sino que hay más. Establece morada. Vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, comenzando con el versículo 15. Juan 14, comenzando con el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Ahora, pensemos un momento en esto. Jesucristo está terminando su ministerio aquí en la tierra. Él ha estado con ellos 3 años y medio, esto es al puro final. Juan 14 es la noche que Él fue entregado. Entonces, Él está diciendo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Porque Jesucristo ya se iba. Ya no iba a estar. Jesucristo vino para estar temporalmente. De hecho, en Juan 1:14, donde dice que estableció su morada con nosotros, la palabra en el griego es tabernaculizó. Es un tabernáculo, es una morada temporal, ¿verdad? Entonces Jesucristo estableció su morada, estuvo 33 años y medio con nosotros y se fue. Ahora está allá. Pero no quedamos solos, no nos dejó huérfanos, sino que Él le dice: yo le voy a pedir al Padre de que Él les mande otro consolador. Ahora, este otro consolador dice: para que esté con vosotros para siempre. Él no se va, yo me voy, pero Él no. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pensemos en lo que está diciendo aquí. Esto es la noche que fue entregado. Todavía no se ha cumplido el Evangelio. Entonces, el Espíritu Santo estaba con ellos. De hecho, el Espíritu Santo estaba con los creyentes desde Adán, porque yo creo que Adán se arrepintió, yo creo que Adán se salvó, Adán y Eva, yo creo que sí.
Entonces, a partir de ese momento, los creyentes del Antiguo Testamento, y Hebreos capítulo 11 es el salón de la fama de los héroes de la fe, hay un montón de creyentes ahí y muchos otros que no están incluidos ahí también. Todos ellos, entonces, el Espíritu Santo estaba con ellos. De hecho, en el Antiguo Testamento, los pecados no eran perdonados, sino que eran cubiertos, porque Jesucristo todavía no había muerto. Eran cubiertos y cuando morían iban al paraíso, o sea, iban al seno de Abraham, porque no podían entrar al cielo todavía. Cuando Jesucristo pagó el precio, entonces ya fue diferente. Por eso dice, mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuándo? A partir de su resurrección. Él sopló y entonces dijo, recibid el Espíritu. En ese momento estaba con ellos, iba a estar en ellos. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. O sea, hasta ese día. El día que a la usanza de los hebreos era el mismo día. Entonces ya era el 14 Nisan, 14 Aviv, el día que se celebraba, se sacrificaba la Pascua. Entonces, hasta ahí, cuando Jesucristo fue removido de la cruz y fue sepultado, ya no lo vio más el mundo. Ya solamente los creyentes lo vieron en su resurrección. Todavía un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y el día que él está hablando se refiere al día de su resurrección, que él murió el miércoles y entonces pasó 3 días en la tumba, jueves, viernes y sábado, y resucitó el primer día de la semana. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Ahora, algunos dudaban, ¿verdad?, de la resurrección de él. Tenían problema con eso. Pero él apareció cuando estaban reunidos ese mismo día, al atardecer, casi al anochecer. Entonces él apareció. Y entre todo lo que dijo paz a vosotros, pero también dijo, él sopló y dijo, recibid del Espíritu. A partir de ese momento ya el Espíritu Santo estaba en los creyentes. Y nosotros ahora, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, entonces ya Él está en nosotros. Ahora, es importante que entendamos esto, porque en el sermón de hoy está tratando de hablar de qué ocurre en el creyente en cuanto al Espíritu Santo. Bueno, es importante que entendamos. Yo tengo el Espíritu de Dios morando en mí. ¿Podemos entender eso? Yo tengo el Espíritu de Dios morando en mí. Él mora en mí. Qué tremendo. O sea, mi espíritu es templo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Él mora en mí. Vamos ahora a 2 Corintios, capítulo 5. Y el versículo 17. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es literalmente nueva creación. Es lo que la palabra significa. Es una nueva creación. Ahora, el cielo y la tierra van a ser reconstruidos un día y luego va a haber nuevos cielos y nueva tierra. Quiero explicar. Cuando Cristo viene en gloria, recuerden que ha pasado la gran tribulación. Y en la gran tribulación la tierra ha sido destruida. Entonces hace falta un nuevo cielo y nueva tierra, pero es una reconstrucción para que nosotros podamos pasar 1000 años con Él aquí. Al final y después del juicio del gran trono blanco, entonces habrá nuevos cielos y nueva tierra totalmente diferentes. Ya no es una reconstrucción, sino que es totalmente nuevo, donde no hay pecado. Y entonces vamos a pasar la eternidad con Él. Ahí está la nueva Jerusalén, que desciende del cielo ataviada, totalmente completada ya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, es una nueva creación.
es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquellas cosas que nos llamaban la atención, dice el apóstol Pablo, aquello que para mí era importante, ya no. Inclusive, Pablo usa una palabra muy fuerte. En el griego, lo que Pablo está diciendo, cuando él habla del pasado, dice, aquellas cosas que para mí eran importantes, ahora son como estiércol. Esa es la palabra. Ahora son como o sea, son que nada, ¿verdad? Son algo que no, porque mi pasada vida, lo que era importante para mí, ya no. Ahora lo que importa es de que nosotros podamos complacer al Señor. Vamos a Efesios, capítulo 1. Vamos a leer un par de versículos acá. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, entonces vamos a adquirir algo muy importante. El Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu. Pero también dice aquí en el versículo 13 de Efesios capítulo 1, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, yo entiendo que es una marca, un sello, es una marca que nos identifica como hijos de Dios. Eso significa que este cuerpo ya ha sido pagado. El nuevo cuerpo ya se pagó. Todavía tengo pero el otro ya se pagó, ya se canceló. Entonces, yo tengo el Espíritu Santo morando en mí. Y Dios puso un sello, una marca que me identifica. Dios lo ve, el diablo lo ve. El diablo cuando ve ese sello, entonces sabe que tiene que pedirle permiso a Dios para meterse con ese muchacho. Porque es hijo de Dios. Y Dios lo limita, ¿verdad? Dios no permite que se exceda. Dios lo limita. Encontramos en el caso de Job, ¿recuerdan? Donde le dijo, bueno, primeramente va a poder tocar sus cosas, pero no puede tocar su vida. No puede tocar su cuerpo. Y luego ya podía tocar el cuerpo, pero no su vida. Entonces Dios limita al diablo, porque él haría de las suyas. Pero el Hijo de Dios, Dios lo limita. Entonces dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. Ahora, las arras ya no se usa, pero antes recuerdan en las bodas católicas que usaban las arras. Ahora, eso suena muy feo, pero eso, ¿saben qué representa eso? Eso representa el precio de compra de la novia. Representa la dote que el novio está pagando, compró. Porque hay muchos países donde literalmente hay que pagar por la novia. Ahora, en la India es al revés. En la India hay que pagar por el novio. Porque las mujeres no son vistas como cualquier cosa. En cambio, los hombres son peleados. Y entonces, para poder casarse con un hombre, hay que pagarle por el hombre. Es al revés. Pero la mayoría de los países es por la mujer. Y eso representa. Allá, aquí creo que en América no. No sé si hay alguna parte. Pero las arras que se usaba en la Iglesia Católica es lo que representa. Entonces, esa es una garantía. También eso representa de que el novio le está prometiendo al padre de la novia de que va a tratar bien a su hija. Yo recuerdo cuando yo entré, primeramente pedí la entrada, pero cuando pedí la entrada, entonces mi suegro, don José, me dijo, bueno, si ya no le gusta Noemi, entonces por favor sea franco, no la dé vuelta, ¿verdad? Si ya no le gusta Noemi, mi hija, entonces por favor sea franco, dígale. Ya cuando yo llegué para pedirle ya el matrimonio, entonces él me dijo, le voy a pedir que la trate bien, que la respete y que la trate bien. Lamentablemente no todos los yernos de él trataron bien a las esposas, pero él me sentó y me dijo, y gracias a Dios puedo decir que sí, honré lo que él me pidió. Y siempre respeté a Noemi. No siempre fui lo mejor, fallé mucho como hombre que soy, pero doy gracias a Dios y gracias a Dios por la esposa que Él me dio. Entonces, es una garantía y eso representa eso también. Lo que está diciendo las arras en el matrimonio acá
está diciendo, yo voy a portarme bien, el hombre, yo voy a tratar bien a su esposa, a su hija, yo voy a tratar bien a su hija, yo voy a ser el marido que ella necesita. Entonces es una garantía. En el caso nuestro, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces está hablando del nuevo cuerpo, está hablando del cuerpo glorificado, sin pecado, inmortal. Ahí están las arras, el sello que nosotros tenemos cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal. Ahí está. Y es una garantía de nuestra herencia, que cuando Cristo viene, vamos a ser resucitados. Si ya hemos muerto, vamos a ser resucitados. Si estamos todavía con vida, vamos a ser transformados y vamos a recibir ese nuevo cuerpo. Y entonces las arras, el sello del Espíritu es las arras de nuestra herencia hasta la redención, de la posesión adquirida. Ya el precio fue pagado para alabanza de su gloria. Ahora, hay otra cosa que quiero mencionar. Vamos a Hechos capítulo 6 y el versículo 3. Mucha gente no entiende la llenura del Espíritu. ¿Qué es la llenura? Hay mucha confusión hoy. Llenura es control. Ahora, en el día de Pentecostés, entre lo que ocurrió, que fue el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia, para que tuviera poder para testificar, pero también ocurrió algo que empezó allí, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, 7 días antes, Jesucristo había soplado y había dicho, recibid el Espíritu. Eso fue en el Espíritu. Llenura es en el alma, mente, sentimientos, voluntad y conciencia. Entonces, cuando llega el momento de tener que buscar diáconos en la iglesia de Jerusalén, porque se había multiplicado el número de los discípulos y estaban pidiendo a los apóstoles que se dedicaran a cosas meniales, y entonces ellos no estaban pudiendo hacer ni la una ni la otra cosa bien hecho, y habían reclamos. Entonces ellos dijeron aquí en Hechos capítulo 6, el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, ellos se iban a encargarse principalmente de cosas materiales. Y uno podría decir, bueno, el tesorero, él se va a encargar de la plata. Otros diáconos se van a encargar del edificio y arreglar las goteras en el techo y ver que todo está trabajando perfectamente. O sea, se encargan alguien dijo que ellos se encargaban de 3 mesas. Se encargaban de la mesa del Señor, se encargaban de la mesa del pastor, o sea, vigilar que el pastor tenga lo que él necesita para poder llevar a cabo su ministerio, y de la mesa de las viudas y los huérfanos, cuidar de los pobres y que ellos tengan lo que necesitan, que es lo que estaban pidiendo acá. Ellos lo que iban a quedar encargados era específicamente acerca de las viudas y los huérfanos, que dispersar eso. Pero está pidiendo que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros entendamos que cualquier servicio en la obra del Señor debe ser ejercido por una persona llena del Espíritu Santo. Una persona carnal no tiene lugar en las cosas del Señor. Hemos visto inclusive iglesias despedazadas porque las personas que estaban aquí al frente dirigiendo la música andaban en pecado. Hemos visto iglesias despedazadas porque el pastor se metió con alguien ahí, una mujer, y arruinó la iglesia, arruinó su ministerio y se fue todo a pique. Entonces, estas son cosas que suceden. Debemos buscar personas que sean llenas del Espíritu Santo, que pasen tiempo con el Señor, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora vamos a Efesios capítulo 5 y el versículo 18, Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora, es un mandato, o sea, es una orden.
es una apelación a la voluntad. Sed llenos del Espíritu. Eso significa que nosotros tenemos que tomar la decisión de procurar la llenura del Espíritu. Ahora, quiero definir, llenura es control. Llenura es control. Conforme yo le voy entregando al Señor control de áreas de mi vida, entonces Él va tomando control y esa es la llenura del Espíritu Santo. La llenura es control. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, significa que yo le estoy entregando al Señor el control de mi vida, el control de las diferentes áreas. Ahora, eso no significa que ya no tengo problemas con la ira, no significa que ya no tengo problemas con desperdiciar el tiempo, significa que ya no tengo problemas con estas áreas. No significa eso. Eso sí significa que estoy trabajando en eso, que estoy permitiendo que Dios trabaje en mi vida. ¿Y qué ocurre cuando uno se enoja? Pablo dijo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, arréglelo hoy, que no pase a mañana. Pero si yo me enojo, yo siento acá el jalón, ¿no es cierto? Donde el Señor le dice a uno, Walter, metiste la pata, no debiste haber dicho eso, está mal. Y entonces uno siente la reprensión del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está morando en nosotros. Y el Espíritu Santo está tomando control de nuestra vida y nos señala y nos indica cuando el Señor entonces nos hace ver eso. Nosotros entonces, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, primeramente tenemos el nuevo nacimiento. Luego tenemos la morada del Espíritu Santo. Y luego tenemos el sello y después tenemos la llenura. Ahora, ¿cómo se adquiere la llenura? Porque el nuevo nacimiento ocurre una vez. El sello es una vez. Pero el control es algo continuo. Eso le llamamos crecer en el Señor. Le llamamos santificación. Le llamamos la salvación de esta vida. Y es un proceso. Entonces, ¿cómo se logra? Un día alguien me preguntó, ¿y eso cómo se hace, mi hermano? Y yo le dije, ¿está listo para escucharlo? Es muy complicado, le dije. Leer la Biblia y orar. De eso se trata. Le digo, sí, pero pruébele, ¿verdad? Es duro. O sea, ser consistente en leer la Biblia y orar. Una vida disciplinada, ¿verdad? ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Cuesta, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta, ya se metió otra cosa. Ay, ya no he leído la Biblia todavía. Ya estoy haciendo otras cosas y no he sacado tiempo con el Señor. Es cuesta. Entonces es una lucha diaria, porque la carne, quiero darles un secreto, hermanos, esta carne se resiste a cualquier cosa que sea espiritual. O sea, usted puede sentarse a ver televisión horas, usted puede ponerse a desperdiciar el tiempo en cualquier otra cosa y no hay problema. Póngase a leer la Biblia, póngase a orar, le duelen las uñas y le pica el pelo, suena el teléfono y es una llamada que usted no puede dejar de atender. Toda clase de interrupciones. ¿Por qué? Porque esta carne no quiere que yo haga nada espiritual. A eso me refiero cuando yo dije, dormí con el enemigo. Y cuando me levanto esta mañana, ¿cómo está? Con ganas de molestar. La carne se resiste a cualquier cosa que sea espiritual. Yo creo, porque algunos me lo dijeron, que iban a venir hoy. No vinieron. Algo pasó. ¿Por qué? Porque su carne no quiso que vinieran a la iglesia y ganó la batalla. Algo pasó. Entonces, es una lucha diaria, pero podemos crecer y de eso se trata, que podamos precisamente ir buscando la dirección del Señor cada día. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos lo que necesitamos para cada día. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tome esta palabra y la aplique a nuestras vidas. Toma el control, recibe la gloria. Úsenos, Señor, para testificar a otros. Gracias por este servicio, gracias por los hermanos presentes, gracias por los que quisieron venir, tomaron la decisión de venir, algo pasó. Ayúdanos para que puedan venir el próximo domingo. Y ayúdenos y
Úsanos para tu honra y para tu gloria esta semana, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿alguien quiere tomar una decisión con el Señor? Levantar su mano y decir, yo quiero tomar una decisión con el Señor. Hay algo. Muy bien, vamos a poner de pie.